Depende muchísimo de la época y de la pirámide. En una pirámide real del reino antiguo podían existir: cámara funeraria, destinada al rey. Sarcófago, normalmente de piedra. Cámaras o espacios auxiliares. Pasadizos y corredores. En algunas pirámides, cámaras subterráneas. Objetos funerarios y religiosos. En las pirámides posteriores, especialmente desde finales del reino antiguo, textos religiosos inscritos en las paredes. Pero hay una idea fundamental. La pirámide no era simplemente una tumba aislada. Era el núcleo de un enorme complejo funerario. Alrededor podía haber templo funerario, calzada procesional, templo del valle, fosas para embarcaciones, almacenes, edificios administrativos y otras estructuras. La más famosa es la Gran Pirámide de Giza, construida para el faraón Keops, Jufu, durante la Cuarta Dinastía, aproximadamente hacia 2600 a.C. En su interior conocemos varios espacios importantes. La Cámara del Rey. Está construida con enormes bloques de granito. En ella se encuentra un sarcófago de granito, pero está vacío. No se encontró la momia de Keops. Tampoco apareció un tesoro. Y esto es importantísimo: que la cámara esté vacía no significa que nunca hubiera habido un enterramiento. La pirámide fue construida miles de años antes de que los primeros exploradores medievales o modernos entraran en ella. Los saqueadores de tumbas existían ya en el propio Egipto antiguo. El sarcófago presenta además daños que indican que probablemente fue abierto en algún momento de la antigüedad. No lo sabemos. Es uno de los grandes misterios arqueológicos. No se ha encontrado de forma inequívoca la momia de Keops. Sin embargo, desde el punto de vista arqueológico, la ausencia de la momia no constituye una prueba de que Keops no fuese enterrado allí. Tenemos que imaginar una situación muy distinta de la de una excavación arqueológica moderna. Se construye el complejo funerario. Se deposita el cuerpo del faraón. Se realizan ceremonias religiosas. Se cierra la tumba. Con el paso del tiempo, los saqueadores encuentran la forma de entrar. Extraen objetos valiosos. Posiblemente destruyen o trasladan el cuerpo. Por eso muchas pirámides fueron encontradas vacías. Aquí hay otra confusión habitual. La llamada cámara de la reina probablemente no fue realmente la cámara donde se enterró una reina. El nombre procede de los exploradores árabes que encontraron la estructura, pero no tenemos evidencia de que perteneciera a una esposa de Keops. La función exacta de la cámara sigue siendo objeto de debate. Tiene dos pequeños conductos que tradicionalmente se llamaron canales de ventilación, aunque probablemente tenían una función simbólica o religiosa, no simplemente práctica. Esto conecta con algo fascinante de la mentalidad egipcia. Desde algunas cámaras parten estrechos conductos hacia el exterior. Durante mucho tiempo se pensó. Servían para ventilar. Pero la interpretación moderna es mucho más interesante. Algunos de estos conductos parecen estar relacionados con la cosmología egipcia. En la religión funeraria egipcia, el faraón muerto debía transformarse y ascender al mundo de los dioses. Determinadas estrellas tenían una importancia religiosa enorme. Así que los conductos podrían haber tenido una relación simbólica con el cielo y con el destino del faraón. Es decir, la pirámide no era solamente un lugar donde poner un cadáver. Era una máquina religiosa destinada a facilitar la transformación del rey muerto. Una de las estructuras interiores más impresionantes es la Gran Galería. Es un corredor monumental de aproximadamente 47 metros de longitud, con un techo escalonado y enormes bloques de piedra. Su función exacta sigue siendo discutida. Pero probablemente estaba relacionada con el sistema arquitectónico que conducía hacia la cámara funeraria. Y aquí aparece un detalle extraordinario. La pirámide contiene una cantidad gigantesca de piedra, pero los espacios interiores son relativamente pequeños. Eso significa que el propósito principal no era crear un enorme espacio habitable. La masa de piedra era parte esencial del monumento. Por encima de la cámara del rey existen varios espacios conocidos como cámaras de descarga. Están construidas con enormes bloques de granito. Su función probablemente era distribuir o aliviar parte del enorme peso que recaía sobre la cámara inferior. La superior tiene además un techo formado por grandes bloques.
Estas estructuras son una demostración impresionante de la ingeniería egipcia. Estaban intentando evitar que millones de toneladas de piedra aplastaran la cámara funeraria. Porque los saqueadores eran extremadamente eficaces. Y además tuvieron miles de años. La Gran Pirámide fue construida aproximadamente en el siglo XXVI a.C. Cuando Heródoto visitó Egipto, hacia el siglo V a.C., la pirámide ya tenía unos 2000 años. Es decir, para Heródoto, las pirámides ya eran monumentos antiquísimos. Los saqueadores tuvieron siglos y siglos para entrar. Aquí tenemos algo extraordinario. Junto a la Gran Pirámide se encontraron grandes fosas de embarcaciones. En una de ellas apareció desmontada una enorme embarcación de madera conocida como la barca de Keops. La embarcación tenía unos 43 metros de longitud. Fue desmontada deliberadamente y enterrada en piezas. ¿Por qué? Probablemente tenía una función religiosa relacionada con el viaje del faraón al más allá. Y esto nos ayuda a entender algo fundamental. El complejo piramidal completo formaba parte del ritual funerario. No podemos meter todas las pirámides egipcias en el mismo saco. Por ejemplo, las pirámides de Unis, Teti, Pepi, Merenre y Pepi II son especialmente importantes porque sus cámaras interiores contienen los llamados textos de las pirámides. Son inscripciones religiosas. No son simplemente decoración. Contienen fórmulas, himnos, invocaciones y textos destinados a ayudar al rey muerto en su tránsito al más allá. Aquí tenemos una pista excepcional sobre lo que los egipcios pensaban que ocurría después de la muerte. En 2017, mediante técnicas de demografía, que utilizan partículas cósmicas para detectar diferencias de densidad, se anunció la existencia de un gran vacío situado por encima de la Gran Galería. Se denominó Scan Pyramids Big Void. Su existencia está respaldada por diferentes mediciones científicas, pero no sabemos exactamente qué es ni para qué servía. Y esto es mucho más interesante que muchas teorías conspirativas. Porque significa que, después de miles de años de investigación, todavía hay partes de la Gran Pirámide que no comprendemos completamente. Una cosa que suele sorprender muchísimo. La mayoría de las personas imaginan pirámide igual a tumba. Pero para los egipcios la realidad era mucho más compleja. Podríamos imaginarla como una combinación de tumba y templo y monumento religioso y escenario ritual y símbolo cósmico y monumento político. El faraón no era simplemente un gobernante muerto. En la ideología egipcia, el rey tenía una función fundamental en el mantenimiento del orden cósmico, y después de morir debía continuar existiendo de una forma transformada. Por eso la pirámide tenía que conectar la tierra, el faraón muerto, el culto y el cielo. Y hay un último misterio especialmente interesante. La pregunta más fascinante quizá no sea: ¿qué tesoro escondieron dentro de las pirámides? Sino, ¿cómo funcionaba exactamente todo el complejo funerario y qué rituales se realizaban allí? Porque conocemos la arquitectura extraordinariamente bien, pero no poseemos una película del ritual de un entierro real de la Cuarta Dinastía. Tenemos restos arqueológicos, textos posteriores, representaciones, arquitectura y comparaciones entre monumentos. A partir de ellos reconstruimos lo que probablemente ocurrió. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Sabemos muchísimo sobre las pirámides, pero todavía existen preguntas fundamentales sobre su función exacta.